Bueno, pues buenas noches, me da mucho gusto saludarles, soy su amigo, el hermano Javier, me dicen el hermano Javier, Javier Hermoso. Agradezco a Dios que pues ya estamos aquí en pantalla grabando el proyecto profético, que es uno de los temas que están en el libro Crecer en la Fe, un llamado profético. ¿Qué creen? Me acaban de hacer una invitación para dar clases presenciales en la Ciudad de México, en un seminario de la Ciudad de México los sábados. Y digo, ay, Dios mío, dame fortaleza. Santo mío, Dios mío. Bueno, ahí yo les aviso. Entonces, el tema de hoy se llama el proyecto profético. Debe de decir abril del 2025, pero este tema lo empecé a desarrollar allá por el 2022, cuando estaba en plena pandemia. En plena pandemia, el Señor fue cuando me puso a escribir el libro La doctrina de los juicios finales. Entonces, eh, salió este tema, me puse a estudiar mucho a uno de mis maestros ahí en eh, pues en la universidad, ahí en la Universidad Teológica eh, de la Christocentric University for the Nations de Texas. Pues me puse a leer algunos libros y entonces llegué con un padre de profetas. Sin duda alguna, un padre del profetismo contemporáneo es Bill Hammond. Ese es un jefe de jefes, ¿no? Como diríamos aquí en México, coloquialmente, ¿verdad? Entonces empecé a estudiarlo y empecé a sacar algunos textos y es lo que vamos a ver. ¿Verdad? Es el proyecto profético, ponga atención, va a describir las tareas detalladamente que el Señor asigna a los profetas para cumplir su palabra en la tierra. Como mi curso se llama Un llamado profético, y ayer les preguntaba, ¿alguno de ustedes ha sentido esa parte de interna, ¿no? De dar palabra? Yo quisiera entrar con ustedes juntos un poquito de remembranza, de recuerdo cómo empezó este curso, ¿no? El curso empezó con la parábola del Monte Santo y el vuelo de las águilas. El águila es símbolo del profeta. ¿Por qué? Porque está por arriba, vuela arriba, tiene otro nivel de visión. Y vimos un tema, si usted recuerda, hermano, hermana, los 7 montes o reinos apostólico profetas que conquistar, las tierras que conquistar aquí. Y vimos 7 áreas, ¿no? Eh, Importantes, los medios de comunicación, la economía, el poder, la educación, la familia, ¿no? La estuvimos analizando. Denle una leidita a su manual. Luego entramos un poquito ya más a la vida personal, la vida inusual de un profeta, ¿no? Y con los peligros y trampas del ministerio fuimos viendo a los personajes bíblicos, ¿no? A Abraham, a Moisés, y fuimos viendo, y aquí me detengo en algo muy importante, el proceso del profeta para recibir el manto. Eh, Decíamos la pregunta capciosa, ¿un profeta nace o se hace? Y aquí en la escuela llegamos a la conclusión que hay dos cosas. Uno, nace y si no ve y pregúntale a Jeremías. Nace, ve y pregúntale a Samuel y a su mamá Ana. ¿Se hace? Sí. Pregúntale también a Jeremías, a Samuel y a Eliseo, ¿no? Eh, Todos ellos pasaron por un proceso.
Y llega, hubo una clase muy interesante que se llama el proceso del profeta para recibir el manto profético. Heikki nos habló de el manto del profeta, luego otra clase que vimos, la unción de multiplicación. Es una unción muy, muy necesaria, muy, muy importante. Luego entramos ya al capítulo 2, ¿no? Que ya prácticamente estamos terminando hoy con él. Perdón, para dar inicio al capítulo tercero. Este capítulo segundo se llama La antorcha encendida y la espada afilada. La antorcha alumbra y la espada combate, ¿no? Y analizamos las profecías que se han cumplido en la historia, las profecías en cumplimiento de los siglos XX y XXI que estamos actualmente. Acabamos de comentar el fin de los días, por ejemplo. Y antes de entrar al llamado de Dios, quisiera dar esta parte, ¿no? El proyecto profético para que hermanos, hermanas, podamos entender, podamos tener una eh, visión más clara. Así que permítame hacer una oración antes de entrarle al desarrollo del tema. Bendito seas, Padre eterno, Rey de los siglos, Dios y Creador nuestro, Padre nuestro, Rey del universo. En esta noche pedimos la asistencia, la presencia de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestro entendimiento, en nuestro conocimiento, y que lo que se diga hoy, Señor, pues nos haga entender el plan que tú tienes para esta tierra. Te agradecemos todo esto por pedirlo en el nombre de Jesucristo, profeta de profetas, el profeta esperado por Israel y por todos los pueblos de la tierra. En el nombre de Jesucristo, nuestro Santo Mesías. Amén. Bueno, lo primero que quiero decirle es que están pasando cosas muy importantes en la tierra, ¿no? Por ejemplo, el administrador del Consejo Mundial Económico, renuncia. Donald Trump se pronuncia como cristiano y dice Jesucristo es Señor, y esto ya saben que tiene una influencia a nivel internacional. Y ¡zas! Se muere el Papa Francisco, ¿no? Están pasando cosas bastante interesantes y fuertes a nivel global, hermanos. Y quiero decirles que es aquí, en este punto, donde entra el proyecto de Dios, no del hombre, sino el proyecto de Dios, el proyecto profético, cuando el Eterno reúne voces proféticas para comenzar a anunciar su obra, ¿no? He explicado, por ejemplo, el candelero de la menora que alumbraba el lugar santo, era el único instrumento de iluminación en el lugar santo dentro del templo de Dios en los días de Moisés, allá en el tabernáculo, en hebreo el Mishkan. La menora o candelero tiene 7 brazos y describe en Isaías 11:2. Yo que tú subrayaba ese versículo bíblico en mi Biblia, Isaías 11:2. Y trataría de aprenderlo, de preguntarle a Dios qué significa, etcétera. Porque eh, ahí están los 7 espíritus de Dios.
En Isaías 11:2 habla de cómo el Rey de Reyes gobierna el universo, ¿no? Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Vamos, son los 7 espíritus de Dios que están representados en el candelero, son 7, ¿sí? Entonces, cuando Dios reúne voces proféticas, va a empezar a enseñar a sus hijos y a sus hijas este reposo del Espíritu Santo en ellos. El proyecto va a describir las tareas, los detalles que el Señor va a asignar a los profetas para cumplir su palabra en la tierra. Empieza a mover, se están moviendo fuerzas sobrenaturales de Dios hoy día por los tiempos que estamos viendo. Y es más que participar en la predicación y la enseñanza profética. Doy la gloria a Dios de que nos dio el Señor esta escuela apostólica profética, pero es un movimiento de Dios. Cuando Dios empieza un proyecto profético, incluye empezar a mover fuerzas sobrenaturales en la tierra con su iglesia, para hacer cumplir sus palabras y decretos en la tierra. Alguien me decía, oiga, ¿ya vio la profecía de Malaquías? Eh, bueno, pues literariamente tiene un... ¿Ya vio la de Nostradamus? ¿Quién sigue de papa? Bueno, hay cosas más importantes que esas. La venida del Señor Jesucristo. Hoy de Europa un hermano me dijo, ¿sabes qué? ¿Qué sigue? Eh, dice, viene el Papa Negro. Bueno, digo, ¿qué va a ser uno de los africanos que están ahí propuestos o qué? Eso son cosas que Dios está moviendo, ¿no? Como decía la declaración de Donald Trump el día de Pascua, ¿no? Eh, Dios en su bondad va a movilizar fortalezas. Cada vez es más fuerte el mover profético en las iglesias, porque Dios empieza a reunir voces proféticas. Los pastores empiezan a predicar ya proféticamente. Los hermanos congregantes empiezan a hacer una oración predictiva, ya no una oración de defensa o de petición, no, no, empieza a ver este mover. Yo se los digo porque conozco a algunos hermanos. La Biblia dice que los profetas hoy día profetizan en esta tarea y nos toca aconsejarles, guiarles, guardar la obra hasta que el Señor la tenga finalizada, ¿no? Vamos a ver, si usted se da cuenta y le da una pasadita a todos los mensajes estos que andan allá en YouTube, ¿verdad? Yo sé que a algunos de ustedes les fascina el Facebook. Mm. Una hermanita me dijo, no pude entrar a su clase porque hice un ayuno de Facebook y yo no supe si felicitarla o decirle, le digo, oye, pues es que has de haber estado bien metida ahí, ¿no? Pero ustedes que están viendo los mensajes, vean en sus propias iglesias, hoy día, digamos del año 90 para acá,
Hay cuatro áreas donde los apóstoles, donde los profetas están enfocando su predicación. Primera área, Israel. Israel, hoy se habla mucho sobre la revelación, la pasión, la prioridad en su ministerio. Eh, Empiezan a surgir algunas iglesias mesiánicas llamadas, ¿no? En fin. El otro punto que se está predicando mucho es el mundo, las naciones, los eventos mundiales. Usted ve que suben a la plataforma los ministros y te hablan y que Donald Trump y que este, las fronteras a la luz del cumplimiento profético y que, ¿no? Otra cosa que se está hablando, otro tema, es la iglesia. El papel de la iglesia en las naciones, en los cinco continentes o seis que sean, no sé. La revelación y pasión de ese amor de Jesús por edificar a su iglesia como un cuerpo corporativo en la tierra, el cuerpo de Cristo. Creo que el Señor también está haciendo el punto cuatro, el reino, donde los pastores tenemos que decir, no es mi reinito, no soy yo el dueño de la iglesia, el dueño de la iglesia es el Señor Jesucristo, Él es el dueño de las ovejas y el pastor tiene que decir, sí, ¿verdad? Siervo inútil soy. Y no solo el pastor, el apóstol, el evangelista, porque esos somos. Pero ya se predica más del reino, la doctrina del reino de Dios, que es la primera doctrina con la que empezó el Señor Jesucristo. ¿Cómo empezó? Arrepentíos porque el reino de Dios ha llegado. Entonces el reino pues habla de enfoques de poder, de principios, de tiempos, y eso vamos a estar viendo muy pronto. Entonces, en este aspecto, los profetas empiezan a discernir el propósito presente de Dios, los tiempos que estamos viviendo. Tomamos versículos como los de la tribu de Isaacar, entendida en los tiempos, y que sabían lo que Israel debiese de hacer, el reino de Dios y las naciones. Y cuando hablamos de tiempos, es bien importante esta definición que voy a dar. La palabra tiempos en el Nuevo Testamento, ya que somos una iglesia neotestamentaria, eh, aparece la palabra cronos, que es el tiempo terrenal. Segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, decenios, lustros, centenios, milenios, el tiempo medible, el tiempo de la tierra. Se dice que estamos en el año, según un calendario, 2025. Según el calendario eh, judío o en el 5800, no, 5785. Depende de calendario. Los chinos tienen su propio calendario. Entonces, este es el Cronos. Y hay otra palabra que se llama Kairos. Kairos son los tiempos señalados celestialmente. Este es el asunto. Que Dios nos revele los tiempos, las estaciones que estamos viviendo. Y es muy bonito esto que está en Tesalonicenses 5:1, dice, hermanos, ustedes no están en tinieblas. Los hijos de luz de Dios van a conocer los tiempos
y las estaciones. Es hermoso, maravilloso, precioso saber que Dios nos está revelando a nosotros. Ustedes no están como los del mundo, que están que Malaquías y que el otro, ¿no? Que sale en la televisión y ustedes no están en tinieblas, ustedes no. Para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Sí? Y en los versículos anteriores nos dicen, ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche, y que cuando estén diciendo hay paz y seguridad, y ya vendrá la destrucción repentina, ¿no? Todo esto nos fue anunciado, nos está eh, dado, no estamos en tinieblas, tenemos profetas, apóstoles, que Dios en su bondad, en su gracia, en su favor, nos puede dar un poquito de la unción de los hijos de Isaacar para discernir los tiempos especiales. Porque como está en Amós, dice, ciertamente el Señor no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, amén, hermano. Aquí hemos de buscar y pedirle al Señor, revélame tu secreto, ¿no? En Efesios 3:5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, ¿verdad? Aquí hay unos datos curiosos. Miren, el cumplimiento del tiempo. Este tema, esta frase, está en Gálatas 4:4 y se refiere al tiempo kairos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, ya dijimos que Jesús es el profeta que se esperaba, anunciado desde los días de Moisés. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Amén. Nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿verdad? Entonces vean ustedes esta frase, hasta el tiempo señalado por el Padre. Miren, Gálatas 4:2, de veras que era sabio Pablo. Dice, hasta que está bajo tutores y curadores, es decir, cuando somos niños espirituales, se está bajo el cuidado de tutores, de curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Sí? Y cuando el Señor le dice, refiriéndose a Israel, ¿verdad? Eh, que no conocieron el tiempo de su visitación. En Lucas 19:44, derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Así que, entendidos en los tiempos, es algo. Hay un cumplimiento de los tiempos y agradezco a Dios que hemos estado trabajando, así como lo trabajando, eh, con hermanos que son apóstoles, son profetas, ¿no? Que empezaron a anunciar el comienzo de una tercera reforma. Algunos se escandalizaron porque se estaba diciéndoles, es que la iglesia necesita tener otra reforma. Dice Efesios 1:10
de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, ¿verdad? Eh, de verdad que es bien importante, déjeme ver, he estado trabajando el día de ayer en una reunión de apóstoles que hubo, me hicieron favor de invitar y estar escuchando a gente de diversas naciones llegando a estas conclusiones. Es necesario aceptar la reforma que el Espíritu de Dios está haciendo en la iglesia, ¿no? Las cosas ya no pueden ser iguales. El trabajo de la iglesia ya no puede ser eh, igual la forma, ¿no? Acuérdense que Jesús declaró que su tiempo para ser el Mesías fue manifestado por Dios, fue un kairos, un tiempo de Dios. En Marcos 1:15, ¿cómo empieza el Evangelio? ¿Cómo empieza el Evangelio? Lea usted Marcos 1:15. Jesús empezó diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, punto uno, y dos, crean, fe, crean en el Evangelio, ¿no? Entonces, Hechos 3:21 habla de que había un tiempo, habrá un tiempo de la restauración de todas las cosas. He venido comentando aquí en la escuela que en los 30, 40 años que el Señor me ha permitido servirle, he visto restauración de algunas cosas en la iglesia cristiana. Primero, me acuerdo que empezó la restauración de la alabanza. Empezó a haber ya más alabanza y adoración, compositores. Estoy hablando de Latinoamérica, ¿no? Iberoamérica, ¿no? Empezó a haber todo esto. Y también en todo el mundo, porque me tocó viajar a Corea del Sur y ahí pude ver cosas bien preciosas en el 2007. Allá nos llevaron a conocer las iglesias más grandes del mundo en ese entonces, de Paul Jong-il Cho, y otras más, ¿no? La de All Nations. Entonces, la restauración de la alabanza. Luego, ¿qué siguió? La restauración de ah, la palabra, ¿no? Empezó a haber muchas versiones bíblicas, empezó a haber un nivel de enseñanza más hermoso como el que hoy estamos recibiendo. Y luego, ¿qué siguió de la restauración de la palabra? La restauración de los 5 ministerios, el gobierno de la iglesia, ¿no? Entonces, esto es algo que está pasando. El tiempo cuando todos los misterios sean revelados y todas las profecías cumplidas se acerca, hermanos, ¿eh? Los reinos de este mundo, decía el ángel, vienen a ser el reino de nuestro Dios, ¿no? Cuando se toque la séptima trompeta, ¿no? Cuando diga todos los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Dios, es decir, lo que hemos venido viendo de los 7 montes, ¿no? Y eso sucederá porque todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. David declaraba, en tus manos están mis tiempos, ¿verdad? Salmo 31:15. Hemos dicho que el Señor Jesús tendrá misericordia de su iglesia. Ahorita estamos, yo sé, no es necesario que me digan, yo lo veo proféticamente en cada uno de ustedes como mis amados alumnos, las pruebas que sabe Dios está pasando cada familia.
de veras, pero es porque el Señor está preparando carácter. Las pruebas que generan paciencia, la paciencia, fe, porque van a venir cosas bien especiales para la iglesia. Sí, va a venir el tiempo en que los santos posean el reino que ha venido. Daniel 7:22. Quizá ahorita estamos con una visión terrenal, pero si le pido al Señor, danos ojos de águila, ¿verdad? Danos ojos como los que vio Daniel. Daniel 7:22 dice, hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino, ¿no? ¿Verdad? Y también dice, todos los dominios le servirán y le obedecerán. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo, ¿no? De veras que es muy interesante empezar a combinar los tiempos que estamos viendo con lo que dice la Escritura, ¿no? Cosas que deben suceder a varios grupos antes de la segunda venida de Cristo. Más adelante vamos a ver 8 causas por las cuales no ha venido el Señor Jesucristo. Bueno, uno, la iglesia. Hermanos, la iglesia tiene que vivir la plenitud de la verdad del Evangelio, el ministerio sobrenatural, aceptar los 9 dones del Espíritu Santo, los 5 ministerios que Dios ha puesto, ¿verdad? Para alcanzar la plenitud de Cristo. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Romanos 8:17. Y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ánimo, mis hermanos. En Israel, bueno, pues se va a cumplir lo de las guerras, del fin de los tiempos. El mundo debe llegar a la plenitud de su maldad, de su iniquidad, así como llegó en los días del diluvio de Noé, o llegó en los días de Sodoma y de Gomorra, en los días de Abraham, y llegó el juicio, ¿no? El mundo va a ser. Dios le dijo una profecía a Abraham, hablando de Abraham. En Génesis 15:16 le dijo, en la cuarta generación, dice, bueno, se van a ir, eh, le dijo, te doy Canaán, pero se van a ir y se fueron a Egipto prácticamente 400 años, se multiplicaron, formaron una nación allá, las 12 tribus de Israel, y regresaron a Canaán. ¿Y por qué regresaron? Porque se cumplió el tiempo, dice, en que los amorreos no habían llegado hasta su colmo, pero cuando llegaron a su colmo, entonces Dios levantó al pueblo de Israel. Génesis 15:16 le dice a Abraham, en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí, así que hermanos, esta maldad que está subiendo y estos acontecimientos que estamos viendo delante de nuestras propias narices tienen un sentido. Pero hablaba yo de una reforma en la iglesia. Mire, no estamos en la primera reforma. La primera reforma fue en el año 30 después de Jesucristo, al 500 después de Cristo, cuando, si vemos la historia de la iglesia,
surge Constantino, se detiene la iglesia primitiva, empiezan a hacer teologías raras y ponen la iglesia imperial, ¿no? Y luego viene la edad del oscurantismo, del 500 después de Cristo al 1500 fue lo que le llamaron la Edad Media, ¿no? Y de pronto en 1517 hasta 2007 más o menos, llegó la Segunda Reforma, o sea, desde Lutero es cuando surgen los luteranos, los calvinistas, las iglesias históricas, con la Biblia en la mano, diciendo, sola fide, sola gracia, sola escritura, y este es el libro de Dios, gloria a Dios, así debe ser. Y la iglesia se estableció, por ejemplo, el pastor como la figura central de la iglesia, eh, pues porque Lutero venía de la iglesia católica y tomó la parroquia, ¿no? El modelo de la parroquia para ponerle en la iglesia protestante, ¿no? Pero llega el momento, hermanos, donde entra una tercera reforma. Como ahorita nos estamos viendo de varias ciudades del país y somos una sola fe, un Señor, un bautismo. Está habiendo una tercera reforma y más o menos empezó en los 2008 por ahí así. Pero va a llegar el momento de Apocalipsis 11:15 cuando todos los reinos de la tierra serán entregados al Señor Jesucristo. Espero haber quedado un poco más claro ahí con estos cuadros que están en la diapositiva. Y yo creo que estamos viviendo esta tercera reforma. Algunos todavía no lo capiscan, no lo entienden, como dice el italiano. Ahora, estamos en los días profetizados de que habría gran engaño, ¿eh? Y perversión. A ver, vamos a detenernos aquí. Algunos dicen, ¿por qué dice usted esto, hermano? Bueno, hay muchas organizaciones de culto hoy día que se listan como si fueran cristianas, ¿no? Pero ya no están enseñando la experiencia del nuevo nacimiento. O sea, te es necesario nacer de nuevo, ¿no? Y si no, vengan, vengan, vengan y éntrenle y llenan estadios y, ¿no? O la sangre de Jesús, la doctrina tan clara, tan gloriosa, tan importante de que es por la sangre de Jesús que recibimos la limpieza del pecado y de la gracia. Ya no predican eso, ¿no? Otras iglesias ya niegan las ordenanzas, ¿no? La cena del Señor. Ya no hacen la cena del Señor. Yo una vez pregunté en una macroiglesia, oye, ¿por qué aquí no celebran la cena del Señor? Me dijo, no pasa nada, no. ¿Para qué? Me dijo uno de los líderes. De vez en cuando la celebramos nosotros los líderes, pero ¿y la iglesia, los demás asistentes? Bueno, pues ahí vienen, ¿no? O el bautismo en agua. Ya no bautizan en agua, ¿para qué? Entonces, cuidado con eso, ¿no? Eh, hay muchos ministros, incluso sean históricos o carismáticos, eh, que metieron la doctrina de la prosperidad, ¿no? Otros empezaron a meter cositas de la nueva era, ¿no? Mezclados con cristianismo. Algunos están negando la resurrección de los muertos. Dicen, no, no va a haber arrebatamiento ni resurrección de los muertos. Somos más científicos nosotros, ¿no? O la doctrina de la inclusión, ¿no? Donde ponen una banderita de colores afuera de la iglesia y dicen, aquí todos son bienvenidos. Varones vengan a buscar a su novio, señoritas vengan a buscar a su parejita, mujer. La iglesia de la inclusión, porque Dios ama a todos, ¿no?
Ay, no. Por ahí anda un profeta que tiene el pelo así medio larguito y hasta le hace así, así. Digo, con respeto, espero que no me... Cada quien su vida, ¿no? Pero doctrinalmente eh, hay doctrinas confesionales fundamentalistas así cerradas que niegan el movimiento apostólico y profético y se niegan a reformas. Dicen, no, nos quedamos con la segunda reforma, ¿no? Luego la apostasía, el ecumenismo. Ahorita van a ver qué revuelta va a haber después de la muerte de Francisco. El ecumenismo, ¿no? Que es que todos los caminos llevan a Roma y todos los caminos llevan a Dios según Roma, pero van por Roma, ¿no? Crislam, ¿no? Dios está haciendo ya un tipo de separación de, de las iglesias tipo la Odisea, la iglesia tibia, y de las iglesias ungidas. De verdad que estamos ya empezando a ver eso, ¿no? ¿Cuántos tienen su lámpara prendida, hermanos? Bueno, ponle aceite en tu lámpara, ¿verdad? Cuando Dios va a favorecer a una persona, Dios va a favorecer personas, va a agarrar personas para cumplir con su propósito oportuno en la tierra. A ver si me doy a explicar. Bueno, Dios tiene un plan, tiene un kairos, pero va a tomar algunas personas, sea de las congregaciones o de las naciones, para cumplir su propósito. A eso nos referimos con el proyecto profético. Bueno, en los días de Noé, ¿quién recibió el favor? Pues había toda la humanidad, había millones de seres humanos, pero Noé recibió la gracia, fue preservado y transfirió a la humanidad a una nueva tierra, ¿no? En los días de Moisés, ¿quién encontró el favor para que sacara al pueblo de Dios desde Egipto a la tierra de Canaán? Fue Moisés. Y lo tuvo que llamar y lo tuvo que convencer e insistir. ¿A qué nación le fue dado el favor de anunciar a un único Dios? Israel. Y le fue dado el favor y le fue transferida la riqueza de Egipto a Israel. En los días de Samuel, en los días de Samuel se estableció una escuela de profetas, porque a Dios le plació favorecer a un chavito que fue adoptado por un sacerdote, porque su mamá lo entregó desde el vientre. Y Samuel estrenó una escuela de profetas. Entrenó y envió profetas para hacer la voz de Dios al pueblo y las naciones. Ahí está la reina Esther, una huérfana, una huerfanita, una historia de una huerfanita que llegó a ser reina. ¿Quién obtuvo el favor? Esther. ¿Cómo lo obtuvo? Reemplazando a una reina, a una verdadera reina, la reina Basti. Esther obtuvo el favor, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque en el plan de Dios alguien debía echar en reversa el decreto de muerte de todo un pueblo, el pueblo de Dios, y destruyó a sus destructores. Lea usted el libro de Esther. En los días del Mesías Santo, nuestro amado Señor Jesucristo, ¿a quién activó el Señor? A una muchacha, Miriam, en hebreo Miriam, en español María, ¿no? Dios Padre la favoreció para que fuera la
eh, madre humana del Mesías divino, ¿sí? Y, por ejemplo, pues cuando envió a su hijo, basta ver el gran favor que tuvo nuestro amado Señor de venir a salvarnos, ¿no? Compró y dio luz a su iglesia, ¿no? Y se le dio el nombre más grande, más alto, más poderoso que todos los hombres. Y está sentado a la diestra de Dios y lo puso hasta en el tiempo Cronos, antes de Cristo y después de Cristo. Tómala. Vean qué importante es el favor de Dios. Ahora, ¿quiénes recibieron el favor de Dios? Los primeros apóstoles, esos 12, luego los 70, ¿no? Lanzaron a la iglesia del Nuevo Testamento como el cuerpo de Cristo en la iglesia. Están Pedro y Juan. Luego llegaron en el año 1500. Vamos por allá. ¿Quién obtuvo el favor? ¿Verdad? Los reformadores. Se agarró un monje dominico a Martín Lutero, ¿verdad? A Zwinglio, a Calvino, inventó la imprenta en el justo momento, ¿verdad? Cuando era necesario imprimir, mandó a un inventor, a ay, ¿quién inventó la imprenta? Bueno, ahorita les digo, para imprimir, Gutenberg. Gutenberg, gracias. Todo fue simultáneo, porque llegó el Kairos, el tiempo de Dios. ¿En qué Kairos estamos nosotros, no? Recuerdo cuando empezó el movimiento apostólico profético en la iglesia, híjole, se armó un revuelo. Disculpe mi gripa, que ya estoy fuera, espíritu de enfermedad. Recuerdo más o menos en los 90, precisamente Bill Hammond, Peter Wagner, otros empiezan a decir, aquí en el curso hemos dado varios nombres, cómo empezaron a traer luz a la iglesia contemporánea, ¿no? Entonces, vean, hasta aquí vamos, ¿no? Vean ustedes, aquí alguien hizo un cuadro muy bonito, 12 movimientos en 500 años que han traído restauración de las verdades y ministerios, ¿no? Desde Lutero, protestantismo histórico, 1600, el evangélico, luego empezó el movimiento de santidad, en 1800 el de sanidad por fe, en 1900 el pentecostalismo, en el 50 el evangelismo de liberación, en el 60 los carismáticos, en el 70 prosperidad de fe, maestro. Y en los 80 se empieza a aceptar a los profetas. Los 90 bueno, a los apóstoles, ahí les va. Y ahorita ya en el 2000 empezaron a trabajar muchos hermanos con la visión de que la iglesia vaya y conquiste los 7 montes. Y últimamente ha habido mucho de la guerra espiritual en la tercera reforma, pero lo por venir, el ejército del Señor, y luego viene el movimiento del establecimiento del reino. Ya estamos en la luz donde la iglesia va a empezar a pensar ya a nivel reino, a nivel global. Tengo hermanos en diversas partes del mundo. Ya no somos los únicos. Por eso son necesarios los profetas de larga visión. Y hay muchos apóstoles de restauración. Aquí en México tenemos una coalición apostólica profética muy buena. De verdad que es un privilegio los que pertenecemos allí. No me quiero echar flores ni echarle flores a nadie, pero
De verdad que hay apóstoles de restauración, ¿verdad? Dice, las cuales fueron habladas por la boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo, ¿no? Jesucristo decía que, bueno, ahí en Hechos 3:21, más bien Pedro dijo que es necesario que el cielo reciba a Jesús hasta los tiempos de restauración de todas las cosas. O sea, espérate ya a partir de este momento, de este año, muchas cosas restauradas en tu iglesia, restauradas por el Espíritu Santo. Te va a sorprender. Y entonces te vas a acordar y vas a decir, ay, el profeta hermoso no los dijo. A menos que quieras detener el mover del Espíritu Santo, ¿verdad? Pues bueno. Pero si lo dejas fluir y tu pastor empieza a ver en ti, vas a ver qué bonito. Los apóstoles y profetas recibieron revelación de los tiempos que vienen. Este es el proyecto profético de Dios para este tiempo, ¿sí? La iglesia fue construida sobre la fundación de los apóstoles, el fundamento, el cimiento, dice, de apóstoles y profetas. Nunca dijo de pastores y maestros, no. Tenemos que aceptar que somos apóstoles, somos profetas y somos hermanos junto con todos y que ser apóstol, ser profeta es una función de servicio para la gloria de Jesucristo totalmente, no es una posición, no es un yo soy más alto que tú y que acá y que yo soy la cobertura y que no, no, no. Sobre apóstoles y profetas, dicen, es el fundamento del edificio, de esos planos divinos para construir la iglesia en la tierra, siendo la principal piedra. Diga usted la principal piedra. Nosotros somos piedras vivas, pero la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Punto. Ahora, Dios no hace nada en la tierra sin antes revelarlo a y a través de profetas. Ahora hay varios niveles de profetas. Ayer habló un poquito Heikki de esto. Uno es el don de profecía. Ahora hay profetas a la nación, profetas a las naciones. Y hay profetas de larga visión, los telescópicos, ¿no? Los que hablamos un poquito de los tiempos del fin, ¿eh? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Esta clase es muy importante, ¿eh? Dios ha establecido al profeta sobre las naciones del mundo y sobre los reinos de Satanás. El enemigo sabe que Dios tiene un plan de redención para este mundo. Y en su momento usó mucho, mucho a los evangelistas que llenaban estadios, que hacían el televangelismo, cuando la radio apareció en la televisión, sobre todo en los países de Europa, de Estados Unidos, ¿verdad? Pero ahora la palabra de Dios a través de sus profetas empieza a determinar, amados, el destino de las naciones, de los pueblos, principados del mal. No hay día, discúlpeme ustedes, no esté bien si lo diga o no, pero no hay día en que este siervo no ore por la presidenta de esta nación. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice sencillamente, ¿sí?
No, es que le hicieron la limpia a los brujos y ella lo permitió. Bueno, por eso hay que orar más por ella, ¿no? ¿Qué le dijo el Señor a Jeremías? Antes que te formase en el vientre te conocí. Y de este grupo le estoy hablando como profetas, ¿eh? Antes de que nacieses, el Señor te conoció, te santificó y te dio por profeta a las naciones, a tu nación. Amén. ¿Qué dijo este amigo nuestro Jeremías? Es que no sé hablar porque soy un niño. Muchos dicen, no, no, yo no puedo hablar, no me dejan en mi iglesia. Soy un niño cristiano, soy un niño en Cristo. Pastor, pastor, deme mi leche, porque soy bebé espiritual. Cuando ya debía estar listo para las viandas. Yo les dije desde el principio, aquí no hay lechita. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Sea lo que estén viendo este video o el diferido en internet, hay palabra para usted. Usted va a ir con palabra y vas a decir lo que Dios te mande. Y no temas delante de ellos, porque contigo está el Señor para librarte. Dice la escritura, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. A ver, tóquese usted su boca, No. tóquese su boca. Ay, no, pastor, me voy a despintar los labios, ¿cómo cree? No, hermana, en esa boca hay mucha revelación. En ese corazón que usted tiene hay mucha, mucha, mucha revelación. Y el Señor te ha puesto para revelarla. ¿Te imaginas lo que recibió ese chavito? Ha de haber sido un adolescente de 14, 15, 16 años. Se llamaba Jeremías. Te he puesto este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar, ¿no? A veces hay que quitar los odres viejos y traer odres nuevos. Ay, aquí hay algunos que egresaron de la primera generación. Eh, yo no puedo decir que de esta escuela de profetas estoy totalmente orgulloso de todos. De todos no, pero de algunos sí, de algunas sí. Gracias a Dios por sus vidas. Pero de algunos no. Así que Juan el Bautista, vamos a hablar de Juan el Bautista. Nuestro Señor Jesucristo declaró que Juan el Bautista era el mayor de los nacidos de mujer. Y no crean que lo declaró porque su mamá era una abuelita y su papá era un viejito. No, él fue un milagro. ¿Por qué? Mayor, porque él preparó el camino para Jesús, para Yeshua, el Mesías, en el momento oportuno, con un propósito oportuno. Y Juan es digamos que el último profeta del Antiguo Testamento. Él da el cierre a todos aquellos de la generación de Elías, Jeremías, Isaías, Daniel, Ezequiel, Juan. Después en el Nuevo Testamento hubo profetas, sí. Lo invito al próximo curso que se llama Implantando el Ministerio Profético.
para que hagamos un análisis. Ayer, por ejemplo, Heikki habló de Ágabo. ¿Y qué decir de las cuatro hijas de Felipe? Y hay varios más, ¿no? Mateo 11:10 habla del Bautista porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Eh? Entonces, aquí hay otro punto. Va a haber un acontecimiento que yo pienso con todo respeto, eh, y le pido al Señor, ojalá esté yo equivocado, pero lo que estoy viendo, te digo que el del Consejo Económico Mundial renunció. Macron dice que va a alimentar la guerra, Macron el de Francia. El presidente Trump dice, yo soy cristiano y Jesucristo es el Señor de las naciones. Cuando se reunió en la Pascua con los pastores, aunque tenga sus cosas, ¿no? Se murió el Papa. ¿Qué sigue? ¿No? Bueno, algo que va a seguir es que Dios va a destruir a Babilonia, la va a juzgar. Babilonia es un sistema político y religioso. ¿Cuál es el único sistema político y religioso que anda por ahí? Ahí está. Si tienes visión profética, no es necesario que te lo diga quiénes son. Pero lo que sí dice la Biblia, Apocalipsis 18, 20, 24, dice, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos. Hoy el Señor les dice a ustedes, mis santos, mis hijos, mis hijas, alégrense. Apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Y dice, y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino, la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada, ¿verdad? Voz de arpistas, músicos, flautistas, trompeteros, todos los que nunca se oirá más en ti, ningún artífice de oficio, ni molino se oirá más en ti, Babilonia. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. El movimiento profético ya como oficio y ministerio empieza a restaurarse, a incrementarse en la iglesia. ¿Sí? El Señor Jesucristo, ahí en Lucas 11:49, algunos dicen, es que ya no va a haber profetas. Entonces, borren ese versículo de su Biblia, Lucas 11:49. Por eso la sabiduría de Dios dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Así que eh, Efesios 3:5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hombres, pero ahora es revelado por santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Usted puede subrayar Efesios 4:11, los 5 ministerios ahí están. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo,
pues recompensa de justo recibir. Miren, ahí está una foto un poquito histórica. Estábamos bien chavos. Oscar Venegas no tenía canas, ni una. Mi cuate Oscar, ¿no? Estamos ahí con un apóstol ahí. Y la compañía de profetas, los ministerios asociados, empezamos a trabajar hace años con esta visión y porque sabemos que antes de que venga el día de Jehová grande y terrible, dice Malaquías 4:5, antes de la venida del Señor, vendrá el profeta Elías. Elías representa o al personaje o al movimiento profético. Entonces, el Señor va a hacer algo y ya lo está haciendo para preparar la activación de dones espirituales y ministeriales. Está habiendo ya una activación de dones, eh, está tan claro ahí en la primera de los Corintios capítulo 12. No le metan de más, que no, que los corintios, que eran una iglesia muy efervescente, que históricamente había mucho pecado, ¿no? No hay que poner esas explicaciones, sencillamente decir, escrito está que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque éste es dada por el Espíritu, ve, palabra de sabiduría. En varias ocasiones que he ido a predicar en las iglesias, se los voy a comentar. Yo no sé si aquí en un momento dado Dios me lo dé hacer. Les digo, hermano, tú ya tienes dones espirituales, ¿no? Pues sí. Pues el Señor me hace portavoz que quiere darte un don espiritual más. Hay algunos que dicen, es que yo no tengo ningún don. Pues equivocación. Porque desde el momento en que fuiste salvo, el Señor te puso el mayor regalo que es el Espíritu Santo dentro de ti y el Espíritu Santo viene con algún don, por lo menos uno. No te digo que seas como el apóstol Pablo que tenía todos los dones, pero ¿cuál escogerías tú? A ver, voy a irlos diciendo pausadamente para que escojas uno. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. ¿Cuántos van? Según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. A otro cuatro dones de sanidades. No dice don de sanidad, ¿eh? Está en plural. Dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro, don de profecía. Vean, ahí está como don, la profecía como don. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Algunos tienen lenguas y no las usan. No las usan. Y a otro, interpretación de lenguas. ¿Cuántos dones son? 9. ¿Cuál escoges? Les digo cuando estoy ahí en la iglesia, ¿cuál escoges? Y ya pues, el hermano dice, pues vamos a orar para que lo recibas. Y ahí van, y viene el bautismo en el Espíritu Santo, y algunos que no tenían lenguas empiezan a hablar.
pero es el Espíritu Santo el que da ese bautismo. Ahí está las aguas del Jordán, del Yardenit. Es un lugar del río Jordán donde bautizaba Juan. Cruzar el Jordán eh, tiene un sentido muy especial. Agradezco a Dios que en mi vida el Señor me permitió bautizarme ahí en el Jordán. Textual, ¿eh? Estaba refría el agua, man. Pero cruzar el Jordán, cuando vimos el proceso del profeta para recibir el manto, ¿qué hicieron Elías y Eliseo? Cruzar el Jordán. Porque no quiero, hermanos, dice Primera de Corintios 10 del 1 al 13. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ahí ya el Nuevo Testamento está interpretando el Antiguo Testamento. Y todos comieron el mismo alimento espiritual que comieron maná. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. No seas idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como ellos le tentaron y parecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ojo, dice, y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, ahora en el Nuevo Testamento, a quienes nos han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que puedan soportar. Yo creo que Dios nos está llevando a un momento de repartir sus dones y de atravesar nuestro Jordán. Esfuérzate y sé valiente, le dijo el Señor. Eh, hay 10 cosas, déjeme ver que 9:30. 10 cosas que el movimiento profético está restaurando e incrementó en la iglesia. Por ejemplo, la alabanza, la oración de guerra. Hoy ya muchas iglesias lo hacen. El ministerio en equipo, ya las superestrellas, ya pasó el tiempo de... Bueno, hay algunos que en televisión todavía pagan su tiempo en enlace, pero no, el trabajo hoy día es en equipo, equipos proféticos. Me llama la atención cuando el hermano dice, somos un equipo, nosotros somos una compañía.
Y vean que nos ha pegado el diablo, los que, pero el Señor lo reprenda, seguimos adelante. El movimiento profético restauró, ¿sabes qué? El evangelismo profético. Miren, ahí estuvimos en un arpas y copas ya hace tiempo. Eh, el evangelismo profético es muy bonito. Déjeme darle un ejemplo, si me permite. Eh, pudiésemos hablar del ejemplo de Juan 4, ¿no? Cuando el Señor Jesús le dice, si supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías el agua viva. Y la mujer le dijo, no, el Señor Jesús le dice, ve, y llama a tu marido y ven acá. Y entonces le respondió la mujer, no tengo marido. Y díganme si Jesús, el Señor, no tenía palabra de ciencia. Le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Y la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Miren, el evangelismo profético es algo así como cuando Dios te dice, acércate a esa persona. ¿Qué le dijo el Señor a aquel evangelista? Acércate a ese carro. Le voy a dar un ejemplo personal. Fui a sacar unas fotocopias. Estoy sacando las copias y recibo una gran convicción de hablarle de Jesucristo a una muchacha que estaba sacando las copias ahí. Le digo, mira, hija, este, el Señor me muestra que te diga, y quiero que sepas antes algo. Soy cristiano, creo en Jesucristo y soy profeta. Y creo que el Señor me hace decir que la relación que tienes, así le dije, ¿verdad? No lleva a buen fin. No es el hombre adecuado para ti. Y se quedó así como que, ay, este cuate qué, ¿no? Este, se quedó pensando, ya ni podía contar las copias y todo. Y ya me entrega las copias y me dijo, ¿cómo supo usted? ¿Lo mandó él? ¿Cómo sabe usted de mis problemas? Le digo, mira, soy profeta, te lo dije. El Señor Jesucristo puede entrar a tu corazón como está en el mío. Y le empecé a hablar el plan de salvación. Mira, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Tú has estado buscando en el mundo, ¿no? Un acompañamiento, pero el verdadero acompañamiento es con Dios. ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? Sí, sí lo necesito. Bien sencillo. Tú puedes ir en el camión y el Señor te va a decir, háblale a esa señora. Tiene un problema y dile esto. El Señor te va a ayudar, te va a solucionar. O te ha pasado esto, esto y esto porque te has apartado de Dios. Apártate del mal, etcétera, lo que Dios te diga. Ese es el evangelismo profético. No tienes que andar ahí con el folletito repartiendo los 4 pasos y que no, sino lo que Dios te muestre. Y a veces vas caminando en la calle y el Señor te dice, alcanza a esa persona y dile, oiga, discúlpeme, pero tengo que decirle algo de parte de Dios. Y muéstrale a Cristo. Y vas a ver si no se convierte.
Bueno, 10, 8, la purificación y madurez de los santos. Es algo que ha traído el movimiento profético a la iglesia. La purificación, la madurez, cada vez cuando entramos en estas clases hay más madurez. Los que estuvieron en guerra espiritual ahora sabemos la realidad de que aún estamos en guerra, pero estamos en victoria y en una victoria poderosísima, porque el Señor ya la ganó esta guerra. Entonces, algo que viene es el fuego purificador, el jabón de lavadores que habló Malaquías. He aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí. Van ustedes a ver cómo la iglesia va a haber gente que diga, ya estoy hasta acá del pecado, ya voy a buscar la santidad con todo. Y es el fuego purificador que Dios empieza a traer. Sí, eso es tan agradable a Dios y van a haber unos cambios de comportamientos de personas que es maravilloso. El movimiento profético nos hace más maduros también, hermanos. Algo que trae el Señor, antes era evangelistas a las naciones, en las décadas pasadas, ahí en los setentas, ¿no? En los ochentas, algunos de ustedes eran niños, pero, o éramos niños, éramos jovencitos, ¿no? Eh, pero ahora el Señor está enviando cada vez gente más profética a las naciones, ¿verdad? Y naciones son etnias, ¿eh? No vaya usted a pensar que ya se tiene que ir allá a Ghana o a Yemen. Es más, no se vaya a Yemen, la acaban de bombardear, ¿verdad? Y fueron los gringos. Y un día después estaba Trump tomando ahí la cena del Señor o la Pascua. Y uno dice, qué contradictorio es el mundo, ¿no? Las naciones están esperando etnias. Ahora, ¿para qué ir a las naciones si a la vuelta de la esquina hay una persona esperándote? No es que nadie es profeta en su propia tierra. Bueno, entonces si te invitan a otro lado, vas de visita a otra población, pues traes una unción ya profética, ¿verdad? Porque Dios está levantando eso, ¿no? También para la preparación del camino para la restauración del apóstol. El ministerio apostólico necesita ser bien restaurado, no por apóstoles autonombrados, no por apóstoles que digan, no, no, generalmente Dios va a agarrar gente. En el siguiente curso, Implantando el Ministerio Profético, hacemos un análisis de las características que debe tener un verdadero apóstol. Si pasa por ese filtro, ya la hizo, porque ahora ya algunos nada más mandan cambiar su tarjetita de presentación y antes decía fulanito de tal pastor y ahora ya le ponen fulanito de tal apóstol. No, no es así, no. Dios es el que llama. Por eso el apóstol Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy, por la gracia, ¿no? Entonces vean ustedes la tercera y última reforma que se va a lograr cumplir. Pusimos en el 2008 porque estuvimos de acuerdo, va a empezar a comenzar a sonar el shofar, la séptima trompeta.
cuando la trompeta suelta la última nota, porque en el shofar, por ejemplo, ¿sabes que en la fiesta de las trompetas se toca el shofar 100 veces? ¿100 veces? No, pues yo ni sabía que había fiesta de las trompetas. Eh, cuando, y hay varios toques de shofar. Tengo un amigo que tiene un ejército de shofaristas, José Moisés. Lo puede usted ubicar allá en la Ciudad de México, en la calle de Roldán, número 40. Ahí tiene una iglesia y tiene su negocio y tiene un ejército de shofaristas. Cuando se toque el último toquido de la séptima trompeta, en el 2015 yo creí que me estaba volviendo loco porque de repente iba caminando y oía yo como el shofar. Dice, órale, ¿qué pasó? Pero no, no, no. Yo creo que era mi imaginación espiritual, ¿verdad, hermano? Pero va a llegar un momento donde se toque la séptima y entonces viene totalmente la venida del Señor y todas las naciones de la tierra, todos los montes de la cultura terrenal, los medios de comunicación, el gobierno, la educación, la economía, la celebración, la religión y la familia, va a reconocer a Jesucristo como Señor. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones, ¿sí? Por eso el octavo punto es el reino de Dios. El reino de Dios. Esto es lo que viene, lo que va a acontecer y que ya se está preparando, ¿verdad? El reino de Dios. Bueno, espero que seas de esta reforma para empezar a hacer reformas en tu vida, en tu iglesia y en el nombre de Jesús. Eh, bueno, la próxima vez les doy lo que falta, las 8 causas por las cuales no ha venido nuestro Señor Jesucristo, que son muy importantes. Y hoy dejamos de grabar, por favor, y gracias por su atención. Llegamos al momento del círculo de preguntas y de experiencia.